Bienvenidos nuevamente al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast diseñado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania junto y en colaboración con el podcast Aquí está la respuesta. En estos estudios que estamos teniendo basado en el libro de Apocalipsis, vamos a aprender esas revelaciones de esperanza que en este libro el Señor nos ha dejado. Y queremos recordarle que junto con estos videos tenemos disponible el folleto Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Si usted desea que le hagamos llegar este folleto para que sea una base de apoyo para el estudio, por favor escríbanos a los números que aparecen en pantalla, pero también nos puede escribir en los comentarios. Nosotros con gusto vamos a hacer las provisiones para que usted pueda contar con este folleto y pueda guardarlo para referencias futuras. Hoy estamos aquí porque vamos a grabar la lección número 5 y esta lección dice el mayor rescate. Y para estudiar, para repasar esta lección, contamos con el pastor Joshua Soché. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Diana. Para mí es una alegría estar acompañándoles y poder grabar estas lecciones que son tan bonitas, tienen un mensaje tan importante para nosotros el día de hoy. Sí, y como dice el título de la lección que vamos a estar repasando hoy, pastor, habla del mayor rescate. Y en la introducción, aquellos que pueden tener el folleto en sus manos, nos habla de un escenario, pastor, que da como base de introducción para este estudio. Y dice que es una de las situaciones más difíciles tal vez que puede experimentar un ser humano, que es cuando le coartan su libertad. Cuando una persona es secuestrada y su vida depende de un trueque, ya sea de dinero o de alguna decisión que el delincuente quiera tomar y se ve en esa situación. Entonces nosotros, en ciertos sentidos, hemos sido secuestrados por el pecado. Pero aquí de entrada me dice que hay un mayor rescate, o sea, que hay un rescate que se hizo por nosotros. Así es. Y sabes que es muy bonito cuando tú tomas este ejemplo, tú tomas esta forma de entenderlo. Porque lo que dices es cierto, hemos sido secuestrados a causa del pecado y están pidiendo un rescate, se pide un rescate. Lo tienen en su Biblia, en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ese es el rescate que se están pidiendo la paga de nuestro pecado que sea la muerte. Y sin embargo, en nuestro estudio vamos a profundizar un poco más qué tiene el libro de Apocalipsis para decirnos al respecto. Y en nuestra primera pregunta, pastor, entrando de una vez a lo que es el estudio de la lección, dice que en la visión del libro sellado con 7 sellos, ¿por qué lloraba el apóstol Juan? Y lloraba mucho, dice. Y para eso yo les quiero invitar a los que nos están escuchando y que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a responder todas nuestras preguntas solamente con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y Dios no se equivoca. Amén. Y les invito a que me acompañen al libro de Apocalipsis, el capítulo número 5, el versículo 1 en adelante. Y es fantástico, vamos a hacer un poquito de teología aquí juntos, porque vamos a empezar a ver algunos símbolos que quizá ya lo hemos visto en la primera lección, hablamos acerca del Cordero. Sin embargo, tenemos que responder nuestra pregunta de por qué Juan estaba llorando. Dice el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, están buscando una persona que es digna, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, continúa y dice el versículo número 3, pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Cuando dice ninguno, se refiere entonces a personas, ¿cierto? Se refiere a algo. Uh-huh. ¿Quiénes? Los que habitan, mejor dicho, en el cielo y en la tierra, son seres creados, sí. ¿Cierto? Es decir, que no había ningún ser creado que pueda abrir el libro, que sea digno. Estamos buscando una persona que es digna. Y no se le encuentra en el cielo, donde están seres creados como los ángeles, ni se los encuentra en la tierra, donde están seres creados como nosotros. Es decir, que aquella persona que sería digna de abrir este libro tendría que ser alguien que no entre en la categoría de ser creado. Okay. Y esta parte es fascinante porque dentro de ese libro que está sellado, dice, por 7 sellos, un sello perfecto, el número 7, y esto acuérdenselo, el número 7 está representado algo perfecto, una plenitud, algo completo. Es decir, que esté sellado con 7 sellos significa que nadie lo puede abrir, como el mismo texto lo indica. Sin embargo, es en medio de todo este contexto en el cual Juan comienza a llorar, porque si nadie puede abrir ese libro, significa entonces que el destino de la humanidad está condenado.
Es por eso que Juan comienza a llorar, porque dice, nadie puede abrir este libro. Y el versículo 4 dice, lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir este libro. Y Juan estaba muy angustiado y agobiado. Claro, imagínate, tú eres Juan. Te acaban de estar mostrando tantas cosas tan bonitas y en eso te dicen, pero el destino de la humanidad está condenado porque nadie más puede abrir ese libro. Y Juan comenzó a llorar. Wow. Entonces nos lleva a nuestra pregunta número 2, porque ahí entonces viene una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia que el anciano le da a Juan? En medio de todo el llanto de Juan, dice el versículo número 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y no termina aquí, porque luego continúa dándonos más detalles. Ahorita nos acaba de presentar al león de la tribu de David, de la tribu de Judá. Es decir, estamos hablando de un ser humano, un descendiente de la tribu de Judá, es decir, se presenta la humanidad de Cristo, pero mira lo que dice ahora el versículo número 6. Vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. En las lecciones anteriores habíamos hablado de que este cordero, aquel que Juan el Bautista vio y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Ya nos presentaron su lado humano de Jesús, diciendo, ese es el león de la tribu de Judá. Pero ahora nos van a mostrar su lado divino. Porque continúa el versículo 6 y dice, este cordero, Jesús, tenía 7 cuernos. Recordemos, la palabra 7, ¿qué era? Perfecto. Perfecto. Y los cuernos, ustedes lo saben, los cuernos en la profecía significan poder. Es por eso que cuando a veces aparecen bestias, poderes políticos, le habla de que tenían cuernos. Entonces dice que este cordero tenía 7 cuernos. Es decir, no un poder cualquiera, sino un poder perfecto. En palabras que quizá hemos escuchado y que nos suenen más, omnipotencia, un Dios todopoderoso. Pero no termina aquí, sino que continúa el versículo 6 y dice, y tenía 7 ojos. Los ojos están relacionados con el conocimiento, con la sapiencia. Y una vez más, el número 7 es un conocimiento perfecto, es decir, la omnisciencia, el conocimiento de todo, que son atributos que solamente Dios, el Cordero Inmolado, el León de la tribu de Judá, los tiene. Es decir, que nos presentan a un cordero que es tanto 100% humano como 100% divino, y es el único que es capacitado, porque es el único que une el cielo y la tierra en su persona, para abrir este libro y abrir los sellos que están en este libro. Y esa es una noticia fantástica. Una buena noticia. Porque nadie más puede hacerlo. Nadie más puede decir, oye, yo soy todopoderoso, soy omnisciente, y a la vez, oye, yo morí. Solamente él. Muy interesante. Entonces, este cordero que vemos aquí con las cualidades que menciona el versículo 6 de Apocalipsis 5, que tiene perfecta descripción de tener ser digno, ¿verdad? Como usted decía, de poder dársele la llave para abrir esto, desatar todo esto. Entonces, ¿cómo este cordero entonces no se redimió? Porque aquí estamos hablando de que hubo un rescate. ¿Cómo este cordero entonces no se redimió? Y si continúas leyendo el mismo capítulo, el capítulo 5, el versículo 9, nos vamos a dar cuenta de algo fantástico. Y me gustaría si me puedes ayudar leyendo. Lo que dice el versículo 9, Apocalipsis 5, 9. Dice así, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué Jesús, Cristo, el Cordero, el León de la tribu de Judá, es digno? Porque dice que con tu sangre nos has redimido. Es decir, un Dios todopoderoso, un Dios que conoce todo, un Dios que sabe todo, decidió dar su vida, decidió derramar su sangre para redimirnos a nosotros y para ahora entonces poder ser digno de continuar con el futuro de la humanidad y darnos una esperanza de que ese libro no es el final, sino que tenemos una esperanza eterna. Exactamente. Wow. Entonces, pastor, ¿cuándo fue este cordero muerto? Porque usted dice que él fue inmolado, fue por nosotros, por el rescate de nosotros, sucedió esto con el cordero, pero ¿en qué momento sucedió esto? Entonces, en la pregunta anterior hemos visto de que ¿cómo nos redimió? Por su sangre, ¿cierto? Por su sacrificio. Ok, ahora la pregunta es ¿desde cuándo? Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es pues desde la cruz, ¿no? Ahí fue cuando se murió. Sin embargo, Dios no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios que a última hora dice, hicieron esto, ya bueno, vamos a ver qué podemos hacer para salvarlo. No. Nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios que tiene todo calculado a detalle.
Y que aunque a veces nosotros pensemos que estamos cambiando sus planes, Él siempre tiene un plan para nosotros. Amén. Y esa es una promesa muy bonita, porque no solo nos recuerda de que Dios pensaba en que quizá podamos fallar y cómo salvarnos, sino también nos recuerda en nuestro día constante de que aunque quizá nos podamos equivocar, Él está ahí, pensando en cómo redimirnos, en cómo rescatarnos. Y aunque quizá nosotros no lo tengamos pendiente durante nuestro día a día, Él sí. Apocalipsis, el capítulo número 13, el versículo número 8, dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, que este Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que cayera el hombre. En otras palabras, antes de que nosotros seamos creados, Dios ya estaba pensando en ¿qué pasa si es que Joshua, si es que Yana, o si es que tú que nos estás escuchando se equivocaban? ¿Qué puedo hacer yo para que ellos no se pierdan para siempre, sino tengan una esperanza? Y antes de crearnos, Él ya había pensado en cómo salvarnos. Y esto es fantástico. Y acuérdate de esta frase, antes de crearte, Dios ya estaba pensando en cómo salvarte. Wow. Y eso es lo que Dios hizo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, de que Él ya tenía el plan trazado que implicaría ese amor incondicional por el cual enviaría a su único Hijo para que todos los que en Él creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y esto debe darnos confianza porque nos dice que el Señor está al control. Claro que sí. Entonces, aunque, como hemos hablado, hemos sido secuestrados, hubo un rescate que hacer por nosotros. Y el Cordero murió por esos pecados que es lo que nos secuestró, vamos a decirlo así. Hemos sido como secuestrados por el mar del pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Porque vemos que el pecado es un tema aparentemente muy serio, porque vemos que el Cordero es digno de desatar todo esto y que fue inmolado y entregó su vida por nosotros. Entonces, eso me da a entender a mí, pastor, que el pecado tiene que ser algo duro, difícil. Claro. Es fascinante porque tenemos un Dios que nos ha provisto de todas las herramientas que necesitamos. Yo quiero invitarles que nos acompañen con sus Biblias a la primera carta de Juan. No el Evangelio, no el que está después de Lucas, sino nos vamos a la primera carta de Juan. La primera epístola de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 4, nos va a decir en palabras sencillas qué es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Dios nos dio 10 promesas maravillosas en el libro de Éxodo. Sin embargo, Él también nos dio cómo vivir una vida en Cristo. Cómo vivir en este mundo que estamos secuestrados, pero Él nos dijo, oigan, mientras estén en ese mundo de tinieblas, en ese mundo oscuro, yo les voy a dar directrices y promesas de cómo ustedes pueden tener una vida más elevada que la que el mundo les puede ofrecer. A veces pensamos que tenemos un Dios de prohibiciones, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas aquello. Sin embargo, lo que en realidad tenemos es un Dios que quiere que nuestra vida sea más elevada que la que el mundo nos puede ofrecer. Te pongo un ejemplo. Él te pide que descanses un día para que tengas comunión con Él. Él te pide que descanses el 7º día, según el libro de Éxodo, para que tengas una relación con Él. ¿Por qué? Porque el yo tener una conexión y comunión con Dios, mi vida es más elevada. Otro ejemplo sencillo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O Dios te dice, oye, no comas esto porque te va a hacer mal, y tú lo comes, y efectivamente te termina haciendo mal. Las cosas que Dios nos pide que hagamos, no es que Dios nos prohíba cosas porque quiere vernos sufrir. Dios quiere que nos abstengamos de cosas que Él sabe que nos van a lastimar. Sin embargo, al desobedecer a sus órdenes, al desobedecer a sus mandamientos, al vernos tentados a ir en contra de lo que Él nos pidió, nosotros estamos infringiendo la ley, dice 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. La Biblia también menciona que todos nosotros hemos pecado porque estamos en un mundo de pecado. Y en medio de todo este contexto es donde entra el Cordero para redimirnos de nuestros pecados. Él no te pregunta qué fueron los pecados que hiciste. Él solamente llega y por gracia te perdona. También hay muchas promesas en la Biblia. Y yo sé que Jesús nos hizo muchas promesas, las cuales creemos que son fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué promete Jesús para aquel que permanece fiel hasta? Esta es una promesa muy bonita. Hace algunas lecciones atrás, si ustedes recordarán, estudiamos acerca de las 7 iglesias. Y una iglesia en particular es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que en su época sufrió mucho.
La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. Yo sé que ya lo estudiamos, voy a hacer un breve recordatorio. Si aún no lo has estudiado, te invito a que vayas a la lección número 3. Sin embargo, la iglesia de Esmirna fue una iglesia que era perseguida. Ustedes han escuchado de los coliseos, de los leones, han escuchado acerca de que crucificaban a los cristianos ahí en los coliseos, hay películas al respecto. Todo eso pasa en el periodo de la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que sufría mucho. Y quizá hoy en día nos encontramos en un periodo donde nosotros como cristianos estamos sufriendo mucho también. Y a una iglesia sufriente, a personas sufrientes como ellos y como nosotros, Dios les haría la siguiente promesa en Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 10. Y esta promesa no es solamente para los que estaban en el periodo de Esmirna, es para ti también que nos estás escuchando. Es para ti, Jan, es para mí también. Y dice, no temas lo que vas a pasar, no temas lo que estás sufriendo. Continúa diciendo, Satanás va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Satanás es el responsable de que ustedes vayan a sufrir, pero continúa el texto y dice así, van a pasar por tribulación, van a pasar por sufrimiento, van a pasar por heridas. Sin embargo, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Sabes? Dios no nos está prometiendo una vida sin problemas. Él nos está prometiendo una vida eterna, que es mucho más elevada que una vida sin problemas. Porque una vida sin problemas, tarde o temprano, tiene fin. Pero lo que Él nos está prometiendo es una vida eterna sin fin, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado y sin Satanás, que Él es el origen de todo nuestro dolor y sufrimiento. Viendo lo que el pecado hace, todos los males que hoy tenemos que vivir, las consecuencias del pecado, y como usted dice, las cosas malas que nos llegan por el enemigo. Nace el deseo entonces de algo diferente, de una salvación, de una esperanza. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para ser salvos? ¿Sabes? Es casi inevitable escuchar acerca de lo que Jesús hace por nosotros y no preguntarnos, ok, Jesús, ¿y qué hago entonces? Es casi inevitable escuchar este evangelio tan maravilloso que está escrito en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cosas que Jesús hizo. Decir, el reino de los cielos está a tu alcance. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no preguntarse, está bien, pero ¿y qué hago entonces? Hechos, el capítulo 16, y te invito a que me acompañes con tu Biblia. Yo te voy a resumir un poquito la historia, pero sería muy bueno que te leas toda la historia completa. Pablo y Silas se encuentran predicando, se encuentran evangelizando, expulsan demonios de una mujer la cual era una esclava y a través de los demonios ella hacía adivinaciones y sus dueños ganaban dinero. Al expulsar el demonio, los dueños se enojan porque dicen, ¿y ahora? El negocio ¿Quién se acabó el negocio? Entonces fueron donde las autoridades dijeron, oye, Pablo y Silas nos arruinaron aquí el negocio, entonces los arrestan a Pablo y Silas. En medio de todo ese contexto, Pablo y Silas en la cárcel, están ahí, y obviamente en la cárcel no está solo Pablo y Silas, hay más presos, y Pablo y Silas se ponen a cantar, se ponen a alabar a Dios, y en eso dice el relato de que hubo un terremoto y se abrieron las rejas, se rompieron los grilletes, y sale el soldado romano con su linternita y su espadita temblando. ¿Por qué? Porque si es que un solo preso se hubiese escapado, el soldado romano hubiese muerto por edicto del emperador, por haber fracasado su trabajo. Él solo tenía un trabajo, cuidar de que no se escapen. Sin embargo, ahora todo estaba abierto, todos están a punto de salir. Y él entra temblando y Pablo y Silas le dicen, tranquilo, no te preocupes, que todos estamos aquí adentro. Al escuchar esta promesa de saber que su vida estaba siendo salvada, de que él no iba a morir, que de hecho es la misma promesa que tenemos ahora, nuestra vida está siendo salvada. Y nuestra pregunta es la misma que se hizo el carcelero, ¿y entonces qué hago? Y ahí es donde Pablo y Silas le responden en este versículo muy conocido que está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te pide obras, te pide fe. Te pide que creas. Que creas que el Cordero Inmolado, que fue muerto desde la fundación del mundo, ha dado su vida por ti. Él te pide solamente que creas. Y es fascinante porque él le pide, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen, vas a ser salvo tú, pero también va a ser salvo tu casa. Las decisiones que tú estés tomando, mi querido hermano, mi querida hermana, van a ser de bendición no solamente para tu vida, sino para la vida de las personas que más amas y que están a tu alrededor. Entonces, luego, ¿cómo pueden ser entonces borrados nuestros pecados? Luego que ya hemos entendido cómo podemos ser salvos. Entonces entendemos, ¿cierto?, de que yo soy salvo creyendo, pero ahora la pregunta del millón es, ¿y entonces mis pecados qué pasan con ellos? La respuesta está en el libro de Hechos, y una vez más, como les dije al inicio, vamos a responder nuestras preguntas solo con la Biblia. Y nos vamos al libro de Hechos, el capítulo número 3, el versículo número 19. Hechos capítulo número 3, versículo número 19.
Y vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente. Está al siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. La conversión proviene de Dios, pero nuestra preocupación debe ser arrepentirnos. Que es, ahora que estamos con nuestros amigos, el arrepentimiento no es un sentimiento sencillo, es como un profundo dolor de lo que antes hacíamos o del pecado, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de no confundir arrepentimiento con culpa. Exacto. Porque nos pasa muy seguido y confundimos el arrepentimiento con culpa. ¿Sabes qué es fascinante? Que Dios también nos prometió que si le pedíamos, Él nos iba a dar el don del arrepentimiento. Así que todo lo que necesitas es pedir a Dios. Hay veces en las que sentimos culpa y por la culpa que sentimos no queremos pedir perdón por nuestros pecados porque decimos, bueno, me voy a esperar, a ver, acabo de pecar, voy a esperar unas 3 horas y ahí recién pido perdón. Porque todavía... Pensamos humanamente. Correcto, todavía siento culpa, entonces voy a pedir más adelantito cuando ya no sienta culpa y ahí Dios me va a perdonar. No. En el instante en el que tú te equivocas, pide perdón. Y pídele a Dios que Él te ayude a tener este profundo arrepentimiento en tu corazón. Arrepentimiento significa que no lo quieres volver a hacer más. Sí. Pastor, el mismo apóstol Juan dice, en una de las cartas, que todas esas cosas están escritas para que no pequemos. Pero nos dice, si alguno pecares, tenemos un abogado, a Jesús. A Jesucristo el justo, así mismo es. Entonces, querido hermano, querida hermana, te voy a decir algo, un consejo personal. No esperes que pase tiempo para confesar tus pecados delante de Dios. En el mismo instante en el que tú los cometes, es en ese mismo instante Dios está dispuesto a escucharte, a perdonarte, a darte el don del arrepentimiento y a redimirte. Sabiendo que Dios perdona, ya la Biblia nos dice, un arrepentimiento genuino y una confesión de pecado nos lleva a ser perdonados. Pero entonces luego viene el perdón, pero nosotros no queremos volver a hacer eso. Y para eso necesitamos ser purificados. Entonces, ¿cómo vienen a ser purificados nuestros pecados? ¿Sabes? Es muy interesante esto y la respuesta la vamos a ver en la Biblia también. En Primera de Juan, una vez más nos vamos a la carta de Juan. No te vayas al Evangelio, vámonos a las cartas. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Él hace todo el trabajo. Nosotros como seres humanos no logramos entender cómo funciona la gracia porque nosotros vivimos en una sociedad en la cual todo lo tienes que recibir por méritos. Tú haces, tú recibes. Tú pagas, tú recibes. Tú trabajas, tú recibes. Pero todo en nuestra mente está relacionada con méritos. Sin embargo, Dios es tan fantástico que Él no nos está pidiendo méritos. Él solo te pidió, cree y pide. Y este versículo, el versículo 9, es fascinante porque hay una teología muy profunda detrás de esto. Porque dice, si confesas tus pecados, Él, no tú, Él, el que es fiel y el que es justo, te va a perdonar tus pecados y te va a limpiar. Y cuando tú limpias algo, queda tan brillante que el propósito es no volver a ensuciarlo, ¿cierto? Cuando terminamos de limpiar la casa, decimos, wow, qué bonito, ojalá durase así por meses. Sin embargo, sabes de que quizá en un momento se vaya a volver a ensuciar y te va a tocar volver a limpiar. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Y qué nos dice la Biblia que sucede cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador? Entonces, ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ya confesamos nuestros pecados, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ya fuimos perdonados y limpiados. ¿Qué pasa ahora, pastor? La respuesta está en 2 Corintios y la respuesta es fascinante. Es muy bonita la respuesta porque en 2 Corintios, el capítulo número 5, el versículo número 17, entonces nos recuerda algo. Y este versículo lo conocemos muchos también. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, lo que estaba sucio, lo que estaba contaminado, lo que estaba lleno de pecado, ya pasaron. Ahora eres nueva criatura. Y a veces pensamos de que solo somos nueva criatura cuando nos bautizamos. O solo somos nueva criatura cuando salimos de la cena del Señor. O solo somos nueva criatura cuando hacemos alguna profesión de fe o rebautismo. No. Todas las veces que recibamos a Jesús en nuestras vidas, en las que Él nos limpia, nos purifica y nos perdona, estamos siendo renovados como nueva criatura. Es por eso que la Yana de ayer, el Joshua de ayer, no va a ser el mismo que hoy. Porque el de hoy es uno nuevo. Es una nueva criatura. Y continúa el texto bíblico diciendo lo siguiente. Y dice así. Todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas.
Cada vez que nosotros, a veces pensamos, ¿no? De que cuando pecamos, vamos para atrás. Sí. Pensamos de que estaba yendo tan bien con Dios, había estado en la iglesia, había sido tan bonito el programa, pero yo pequé y ahora me voy para atrás, de no todo lo que había avanzado, lo perdí. No. La Biblia dice que es hecho nuevo. Es decir, que aunque tú sientas de que ha sido un retroceso, para Dios siempre es progreso. Para Dios siempre es avance. Porque decir de que un pecado va a destruir todo lo que Dios ha construido, es decir que el pecado es más poderoso que Cristo, y eso no es así. Y él dice que el que inició esta buena obra la ha de concluir, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿qué espera Dios de usted, de mí, de ti hoy? Al conocer todo esto que hemos estudiado, y entonces al final, como respuesta, ¿qué espera Él de nosotros hoy? Y sabes, es emocionante leer este versículo que está en Apocalipsis 22:17. Porque es Jesús hablándonos. Y por primera vez en la Biblia, Jesús se dirige a nosotros. Durante los textos que hemos leído de Jesús en la tierra, Él hablaba con sus discípulos, Él le decía cosas a sus discípulos, Él le pedía cosas a sus discípulos, Él daba promesas que son para nosotros también, pero no nos había hablado directamente a los lectores. Sin embargo, por primera vez, dice en el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente el agua de la vida. Ya no se le está hablando a otras personas, sino que ahora el mensaje y el llamado es directo a nosotros. Ven, ven a mí. No vayas al pastor, no vayas a un ser humano, ven a Cristo. Amén. Él es el que te va a perdonar, Él es el que te va a limpiar, Él es el que te va a restaurar. Él es aquel que tiene la potestad para hacerte nueva criatura todos los días de tu vida. Muchísimas gracias, pastor, por haber compartido con nosotros esta interesante lección llena de esperanza. Como es el podcast, pastor, Revelaciones de Esperanza, porque eso es el libro de Apocalipsis. Así que muchas gracias por compartir esta lección, y ustedes que estuvieron con nosotros estudiando este tema, le invitamos a que sigan estudiando las demás secciones. Les recordamos que pueden escribirnos a los números que aparecen aquí en pantalla y también en los comentarios para hacerle llegar este libro. Y también, por favor, síganos en las redes sociales del Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania y del podcast Aquí está. Será hasta una próxima lección. Dios le bendiga.